¿Cómo están, muchachos? Para completar la clase vamos a empezar a hacer las automatizaciones correspondientes de acuerdo a la lógica con contactores. En este caso vamos a hacer algo sencillo que tiene que ver con automatizar un letrero luminoso de 8 metros de largo por 1 metro de alto. La potencia que maneja este letrero es de 900 watts con una cantidad de 50 tubos LEDs. El letrero debe encenderse desde las 18:30 hasta las 24:00. Todos los días, de lunes a domingo, desde las 18:30 hasta las 24:00 debe encender 18:30 y apagar 24:00. Para ello se deberá utilizar el temporizador digital 24 horas. Importante venirnos entonces a lo que va a ser el cadecimo. Sacamos línea neutro. Vamos a utilizar un dispositivo termomagnético para la protección. En este caso vamos a usar un bipolar, ya que donde se va a instalar el sistema de conexión es un sistema 220 fase a fase. Sacamos el temporizador con retardo de la conexión. Y tenemos que sacar un contacto auxiliar que corresponda al normalmente abierto para realizar la conexión. Muy bien. Inicialmente todo esto parece sencillo. Lo que tenemos aquí es el térmico, tenemos el temporizador 24 horas, tenemos el contacto del temporizador al cual hay que conectar las salidas, y como se trata de una potencia elevada, 900 watts, necesitamos utilizar un contactor con la terminación KM1. ¿Por qué es importante incorporar este contactor? Es muy elemental el hecho de cuidar la potencia que puede soportar el temporizador. Si nosotros conectamos directamente a la salida del temporizador toda esa cantidad de los 900 watts, el temporizador les va a funcionar unas 2-3 acciones hasta que se quemen los contactos. Entonces el contactor, ustedes saben que es un interruptor de fuerza que me permite hacer maniobras de fuerza teniendo en cuenta la cantidad de carga que se va a utilizar. En este caso 900 watts, que es bastante fuerte. Necesitamos conectar un contactor controlado a través del temporizador. Cada vez que el temporizador nos ordene encender, este temporizador va a mandar a que el contactor haga el trabajo de fuerza en el encendido y también de fuerza en el corte. ¿Por qué es recomendable usar un contactor? Cuando ustedes utilizan cargas excesivas de potencias grandes, se van a dar cuenta que en el momento de conectar y en el momento de desconectar existen unos chispazos, una explosión, un contacto de desprendimiento de arco, como le llaman. Entonces, este contacto de arco, ustedes han debido ver al enchufar y desenchufar un objeto que consume mucha corriente, y si solo usas un cable, lo enchufas, han debido notar que existe un chisporroteo, un chispazo, y ese chisporroteo que existe es este famoso arco de encendido y arco de apagado. El contactor está diseñado para soportar estos accionamientos y desaccionamientos por el diseño de los contactos robustos que lleva. Entonces es importante utilizar un contactor cuando se va a realizar el accionamiento de cargas grandes. El temporizador, el temporizador digital, tiene las siguientes terminaciones: 1 y 2. Ahora, el temporizador digital, vamos a pasar más adelante, que tiene las terminaciones en el contacto abierto, el del número 4 y el número 5. Sí, la conexión sería la siguiente. Entonces, venimos, conectamos línea directamente al temporizador y conectamos
la otra fase. Hacia la parte inferior. Ok. Conectamos en serie el temporizador, el contacto del temporizador, y lo conectamos a la línea. Para saber si está encendiendo o no está encendiendo nuestro tablero, vamos a conectar un indicador luminoso, que lo vamos a llamar H1, de color verde, y que este va a estar asociado en paralelo al contactor. Muy bien, conectamos las líneas hacia el térmico, y es importante que nosotros tengamos la opción de poder activar este circuito de forma manual, ¿sí? Este temporizador de 24 horas, como ustedes pueden observar, es un temporizador que acumula la programación dentro de una batería. La batería hace el guardado de la programación durante toda su vida útil. Entonces, por tanto, en caso de que alguna vez llegue a fallar la batería, la programación, es necesario contar con un interruptor, ¿sí? Un interruptor, o en este caso una llave selectora de dos posiciones que vamos a usar. Entonces esta llave selectora la vamos a poner el nombre S1. ¿Sí? Normalmente las llaves selectoras vienen con la terminación 3, 4. Ok, y hacemos la conexión en paralelo con el contacto de salida del temporizador. Ok, ya tenemos ahí. Bien, a ver, más o menos el tiempo restante del lapso entre las 18:30 hasta las 24 serían más o menos unas 4, 5 horas y media más o menos. Bueno, vamos a simular esto vamos a poner 5 segundos para simular todo ese tiempo, y vamos a ver si funciona o no el circuito, ¿sí? Entonces va a esperar el tiempo que sea necesario para activar el circuito. Activa el circuito cuando empiece la programación, y se va a desactivar el circuito cuando se termine de realizar la programación del tiempo que hemos establecido. Vemos que el circuito está funcionando bien. Es importante que nosotros conectemos las terminales del contactor. Venimos acá, ahí está el contactor. En este caso no es necesario colocar un relé térmico porque no estamos hablando de una carga inductiva netamente. Aproximadamente 900 watts dividido entre la cantidad de focos, de la potencia que tiene cada luminaria LED, estamos hablando de 18 watts, más o menos son 50 luminarias las que se tendrían dentro del letrero luminoso. Entonces tendríamos aproximadamente 50 indicadores. Todos los indicadores LEDs van a estar conectados en paralelo para que tengan la misma cantidad de voltaje. Vamos a colocar el color azul. Ok, azul. Este también está en azul, este está en azul, y este también en azul. Los vamos a conectar en paralelo. Y un dato muy importante a la hora de conectar el contactor, cuando estés usando líneas monofásicas, siempre tienes que usar un puente entre ambos contactos. ¿En qué sentido? Bueno,
Normalmente el contactor es utilizado para realizar activación y desactivación en 3 contactos principales. Si esos 3 contactos principales empiezan a funcionar al mismo tiempo, el desgaste mecánico que va a existir entre las 3 piezas va a ser simultáneo, similar, entonces no va a quedar uno por encima de otro a la hora de cerrar el contacto. Pero como en este caso, si solamente utilizamos 2, entonces es importante que conectemos una de las líneas en paralelo para que esté funcionando los 3 contactos y exista el mismo desgaste mecánico. Bien, una vez realizada el circuito, vamos a probar la opción manual para ver que está activando, ¿sí? Y no nos activa ahorita el contactor porque es importante que se tenga el mismo nombre de la bobina que estamos activando, KM1. Muy bien, listo, energizamos y vemos la función manual. Perdón, subimos la palanca y vemos ahí como la función manual, independientemente si activa o desactiva el temporizador, está haciendo funcionar de forma manual a toda la luminaria. Muy bien, una vez hecho el circuito de simulación, tenemos que dirigirnos a la parte práctica de cómo vamos a realizar este armado. Es importante que ustedes empiecen a ver ya las cosas de forma técnica. Para poder emplazar todos estos componentes se necesita una caja estanco de este tipo, de las proporciones de 20 por 25 por 18 de profundidad. Se le llama caja de contactores a estos que se pueden encontrar en las heroínas. Como ustedes pueden observar, tiene una tapa con llave para poder asegurar el perímetro de trabajo. Y antes de empezar a realizar el ensamblado, tenemos que posicionar los componentes de interacción de entrada con los cuales tiene que interactuar el operador de este tablero. Ahí está el indicador luminoso que nos va a indicar si está encendido o está apagado el chorro luminoso, y la llave selectora de 2 posiciones que nos permite hacer el control manual y el control automático. Posicionamos esto para verificar la estética de el tablero, y lo importante en esto es que se debe posesionar bien el tablero, porque van a observar ustedes que el tablero tiene unos orificios que deben ir en la parte inferior del tablero, ¿sí? Ven estos orificios preperforados, estos tienen que ir en la parte inferior. Si ustedes lo colocan con vista hacia arriba, en la parte superior, van a estar expuestos a que les entre líquido, polvo, basura. Mientras que estos vayan en la parte inferior, por donde van a entrar y salir los cables, no va a haber ningún inconveniente a la hora de poder emplazarlo. Realizamos con un flexómetro la medición para verificar los puntos medios donde van a ir acoplados estéticamente tanto el indicador luminoso y la llave selectora. Vemos ahí que es necesario utilizar una broca especial. A esta broca se le llama broca, tiene un nombre, tiene un diámetro de 22 milímetros, y esta broca le llamamos broca de encastre. Entonces lo que ustedes pueden observar es que tiene una broca de guía y tiene una broca cónica, la cual va a hacer la perforación del hueco de forma que nos quede estéticamente bien, para que se pueda emplazar los componentes de forma exacta, donde no haya variación ni exista movimiento de las piezas. Para poder emplazar en una real DIN los componentes del térmico, el temporizador 24 horas digital y el contactor,
es importante que tengamos la base que está en el interior de esa caja, y la base que está en el interior tiene la misma dimensión que les he mencionado, con la ventaja que tiene una reducción para poder sacar y meterlo. Para poder emplazar estos componentes dentro de esa plancha es necesario utilizar una rielding. La rielding tiene que cortarse del mismo tamaño de la distancia que tiene entre el térmico hasta el contactor. Ustedes pueden observar que emplazando la llave selectora y el indicador luminoso nos queda de esta forma. Esto es visto de la forma posterior. Tenemos ya emplazados también lo que son el térmico, el temporizador y el contactor. Ahora nos toca empezar a cablear. Sí, es importante realizar un cableado estético. Vemos aquí que se está cableando el circuito de fuerza. Vemos que van saliendo las líneas, como hemos graficado en la simulación, realizando el puente para que haya el mismo desgaste mecánico. Y en esta parte observamos que en la parte superior del temporizador digital existe una numeración del 1 o 2 y con un símbolo de una fuente de corriente alterna. Es en esa parte donde se conectan los 220 voltios, línea y neutro, en este caso línea y línea, que van a permitir que el temporizador esté continuamente cargando la batería interna que tiene. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos. Agarramos, vemos de esta parte, estamos llevando una línea a un terminal y de la otra parte sacamos la otra línea al número 2. Una vez que hayamos alimentado la energía, necesitamos sacar una línea que vaya directamente al común del temporizador en la salida. Este común es el número 4 y este, que es el normalmente abierto, es el número 5. Entonces, ¿cómo es que funciona el temporizador? El temporizador 24 horas tiene que tener una alimentación continua de 220 voltios. La primera vez que van a activar uno nuevo, por lo menos tiene que estar 4 horas encendido, conectado a 220 voltios para que pueda cargar la batería interna. En caso de que exista algún corte de energía que corte la alimentación al temporizador 24 horas, la batería de respaldo que tiene internamente es la que permite almacenar la información y la programación hasta que vuelva la energía eléctrica. Normalmente los cortes que se producen aquí en Cochabamba son de media hora, 1 hora, máximo 3 horas, que fácilmente puede ser suplementado y configurable y puede ser guardada la información que se ha configurado en el temporizador hasta que se vuelva la energía. Según el diseño que hemos visto, que hemos graficado, una vez que la línea ingrese al común y posteriormente salga por el contacto normalmente abierto, este debe ir a la bobina A1. Vemos la salida 5 está viniendo hasta la bobina A1. Ya habríamos completado la etapa de arriba. Ahora es importante que nosotros vayamos conectando en paralelo este contacto normalmente abierto a la llave selectora. Eso con el fin de poder hacer la activación y desactivación de forma manual. Como ustedes pueden observar, este terminal que está saliendo tanto al A1 está viniendo también a la llave selectora, y como es el mismo cable que está compartiendo al salir y estando al A1, compartimos ese cable con el indicador luminoso, que al activar de forma manual o de forma programada va a hacer que se encienda el indicador luminoso. Ahí estamos conectando en paralelo a la llave selectora desde el común, el contacto abierto del temporizador, el común 4 con la salida 5 del normalmente abierto. Una vez realizada esa conexión en paralelo,
es necesario conectar los neutros, o en este caso las líneas 2. La línea 2 que tiene el piloto es la misma línea 2 que le está llegando al contactor, la misma línea 2 que le está llegando a nuestro temporizador. Podemos compartir esas líneas en los circuitos de mando. Muy bien, una vez realizadas las conexiones, es necesario empotrar la caja en el lugar donde se debe emplazar y vamos a ver cómo se realiza la programación del temporizador. ¿Qué se va a hacer para configurar el temporizador 24 horas? Tenemos que igualar el reloj. Ahorita son las 12:23. Presionamos esta tecla con símbolo de reloj. Presionamos H, que varía la hora, hasta llegar a las 12. Vamos a pasarnos de las 12 para ver que está en la configuración 24 horas. 21, 22, 23, 24. Entonces sería 12. Y para configurar los minutos, presionamos la tecla reloj, la tecla M. Manteniéndolo presionado hacemos que avance más los minutos. Llegamos hasta el 24. Ya habíamos configurado la hora, las 12:24. Para configurar el día, en la parte superior existen los días desde domingo hasta sábado, que están en inglés. Presionamos la tecla reloj más el botón D y vamos variando. Ahí está domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Sí? Entonces colocamos en el viernes. Muy bien. Y para hacer la programación de los relojes, venimos a P. Ahí nos sale la tecla 1 on, nos indica que pongamos la hora de encendido. En este caso, para este cliente, la hora de encendido va a ser a las 18. Entonces presionamos simplemente la tecla H. La tecla H, 1, 2, 3, 4, hasta llegar hasta las 18. En los minutos va a ser 18:15, que se enciende 18:15, que es a la hora que se entre el sol en este tiempo. Y en la parte superior me está indicando los días que quiero que se active. Si quiero de lunes a viernes, de lunes a viernes, eso se va configurando con la letra D. Sí, se va variando, fíjense, pues ahí puede ser sábado, domingo, ahí lunes, martes, miércoles, ahí jueves, viernes, sábado, ahí puede ser lunes, miércoles, viernes, martes, jueves, sábado, lunes, solo martes, solo miércoles, solo jueves, solo viernes, solo sábado, solo domingo. Nosotros queremos que se encienda todos los días de la semana. Presionamos una vez más la tecla P y nos sale la letra OFF 1. Me dice que ponga la hora de apagado del primer reloj. En esta clínica lo que nosotros queremos hacer es que se apague a las 12 de la noche, a las 00. ¿Sí? Entonces igualamos el reloj para que sea el 1 off a las 00. Si existiera alguna otra programación que necesitara otro tiempo, otro lapso, desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, entonces presiona solamente la letra P y te dice el segundo reloj a qué hora quiere que enciendas, el segundo reloj a qué hora quieres que apague, y vamos viendo que este temporizador en la línea SACIN tiene hasta 16 programaciones. Para salirse del menú configuración, presionas la tecla reloj y se sale. Este botón manual automático sirve para que funcione de forma manual o de forma temporizada. Si lo presiono, vemos que automáticamente se enclava el contactor para que pueda encender las luminarias. O caso contrario, lo pongo en forma automática. Muy bien, es así como se va realizando la programación de este temporizador.
y vamos a ver cuál es la utilidad de la llave selectora. Vemos que hemos implementado una llave selectora y vamos a ver cuál es la utilidad. Hemos implementado una llave selectora que me permite hacer el activado manual en caso de que el temporizador llegue a fallar, llegue a desconfigurarse o simplemente la batería se acabe y tengamos que hacer la activación manual. Cuando se arruine el temporizador, hemos conectado a las salidas del temporizador al común 4 y al normalmente abierto 5 hemos conectado en paralelo una llave selectora. Eso significa que si la automatización del temporizador falla, existe la posibilidad de realizar la activación manual desde una llave selectora que hemos incorporado aquí, que tiene un indicador que cada vez que el contactor active significa que está encendido el letrero luminoso. Independientemente si la programación se haya interrumpido, haya fallado o simplemente se haya desconfigurado, con esta llave selectora voy a poder hacer el encendido manual y el apagado manual. Muy bien, muchachos, es así como nos ha salido la primera práctica. Esperemos que se haya comprendido. Si hay dudas, consultas, estamos dispuestos a poder responder todas las dudas e inquietudes que tengan. Muchas gracias, hasta luego.